No, es el nuevo. Bueno, continuamos con la conferencia del profesor José Luis Villacañas. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, donde se doctoró con la tesis titulada Realismo empírico e idealismo trascendental en la filosofía teórica de Kant, los niveles de su uso y de justificación. En esa misma universidad ejerció como profesor durante 10 años, luego obtuvo la cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad de Murcia y luego la cátedra de Filosofía Moral en la misma universidad. Desde 2009 ocupa la cátedra de Historia de la Filosofía Española en Madrid en la Universidad Complutense. Ha traducido diversas obras de filósofos del idealismo alemán. Recordamos la doctrina de la ciencia Nova Método, recordamos el fundamento del derecho natural, entre otros, bueno, en el caso de Fichte, y ha publicado libros y monografías sobre esta temática. Entre ellos se destacan, entre ellos solo 3 vamos a mencionar para no abrumar: la filosofía del idealismo alemán en 2 volúmenes, Síntesis Madrid, La quiebra de la razón ilustrada, Idealismo y romanticismo, también en Madrid, Sincel, Nihilismo, especulación y cristianismo en Jacobi, un ensayo sobre los orígenes del irracionalismo contemporáneo en Barcelona, Antropos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad de Estudios Fisteanos Argentina, muchas gracias a Jimena. Con mis gafas de cerca no la veo, pero por la gentileza, muchas gracias, Emiliano. Es un honor estar aquí en Argentina, teniendo una experiencia un poco extraña, la experiencia del prólogo a la segunda parte del Fausto, ¿no? Cuando Fausto ya maduro dice: vuelven a mí las viejas sombras de la juventud, ¿no? Hacía tiempo que no me ocupaba de Fichte. Mi relación con Fichte es tumultuosa y ha sido una experiencia filosófica muy interesante volver a Fichte después de tanto tiempo y entender, ¿no?, en qué sentido Fichte también sale del laberinto, ¿no? No insistiré más en esta relación existencial con Fichte, de amor, odio. Creo que en cierto modo es tan necesaria por su filosofía llena de ambivalencia, ¿no? Y podemos dejarla citando aquellos versos, ¿no?, del que nos acoge aquí, ¿no? Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado las comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Voy a intentar, ¿no?, decir brevemente en qué sentido para mí Fichte puede escapar de ese incalculable laberinto, esquivando a la vez las soluciones, en cierto modo demoníacas, de Schelling, una noción de natura demoníaca, y en cierto modo también la historización radical de la naturaleza en Hegel, ¿no? Estas 2 opciones con las que el universo spinosiano verdaderamente se rompe. Como diría Marquardt, voy al asunto. Fichte en el laberinto del idealismo, reducción de absoluto. En mi exposición partiré de la definición de laberinto moderno que ha propuesto Blumenberg. Por tanto, toda mi exposición se moverá respecto de la cuestión del lugar peculiar que Fichte ocupa en la modernidad. Lo que tendremos que dirimir es si Fichte fue capaz de encontrar una salida a ese laberinto. Como nos sugiere Blumenberg, esa salida solo tiene un rótulo: reducción de absoluto. Cualquier salida del laberinto moderno implica reducir lo absoluto. Mi intervención tendrá muy en cuenta los puntos de vista de Wolfgang Janke, a quien todos recordamos como nuestro maestro en asuntos de Fichte, sobre todo en su ensayo sobre la Wissenschaftslehre Erlangen en 1805, en el que Janke, cito, quería repensar las actitudes de la filosofía moderna en general.
ensayo que publicó Virginia Domínguez en el año 1996 en el colectivo Fichte 200 años después. Para eso, mi primer punto abordará la condición que debe cumplir la filosofía trascendental de Fichte para encontrar la salida del laberinto. En el segundo punto mostraré que esa salida fue posible porque Fichte usó de un modo nuevo determinados conceptos de Kant y sobre todo la relación entre intuición intelectual e intuición sensible. En el tercer punto analizaré las consecuencias que se derivan de este nuevo uso y que dicen inconceptualidad. En el cuarto mostraré la salida de Fichte del laberinto y cómo llevó adelante su propia estrategia de reducción de absoluto, y la solución dirá metaforicidad. Así mostraremos cómo Fichte despliega la inconceptualidad y cómo ésta implica una política de lo absoluto que, lejos de volcarlo en la historia o en la naturaleza y de comprometer al ser humano en el autodespliegue de lo absoluto, como hace Schelling y Hegel, mide las distancias con él y asume solo una aproximación figurativa en imagen. 1. El laberinto moderno. Si la modernidad ha venido a ser de este modo la época de la conciencia ilimitada, por esencialmente temporal, tiene también que afrontar o encontrar el hilo conductor que guíe fuera del laberinto planteado por la imposibilidad de aunar conocimiento objetivo y autoevidencia subjetiva, finitud conocida e infinitud consciente. Fin de la cita. El texto es de Hans Blumenberg y es una frase de Salidas de caverna. Como es habitual en nuestro autor, estamos ante un sedimento teórico de muchos estratos que ahora debemos analizar. Por el momento, lo más llamativo es que Blumenberg emplea la palabra que caracteriza nuestro congreso. La modernidad, como la época de la conciencia ilimitada, se convierte en un laberinto. ¿Por qué un laberinto? ¿Qué líneas se cruzan en ese espacio de la modernidad que hace imposible construir una figura nítida, una cartografía regular, una geometría capaz de ser intuitivamente recorrida y dominada? Si la modernidad se inicia con aquella operación urbanística que describe Descartes al inicio mismo del discurso del método, como una nueva ciudad transparente construida sobre la destrucción de la irregular ciudad histórica, ¿cómo ha podido tener como resultado no una geometría regular, sino un laberinto? ¿Y qué tiene que ver, qué tiene que ser ese laberinto en el idealismo de Fichte? ¿Y cómo salir de él? Que Blumenberg está pensando en el idealismo en este contexto se ve porque en la página siguiente entiende el problema como el de la conciencia en trance de alumbrarse a sí misma, algo que nos recuerda tanto a Fichte como a Husserl. ¿Encontró entonces Fichte la salida del laberinto mediante una absoluta reflexión? De entrada, esa no es la impresión del lector. La propia producción de su obra, atormentada, intensa, dramática, entregada a una pasión especulativa infatigable, capaz de ensayar una y otra vez el camino, parece sugerirnos que no encontró esa salida. En todo caso, algo resulta claro. Las versiones privadas de la Wissenschaftslehre, que se expusieron en sesiones casi íntimas entre 1801 y su muerte, no dirigieron la época hacia la salida del laberinto moderno. Tampoco al lector actual le resulta fácil darle sentido a esa expresión, reflexión absoluta, la aclaración de la conciencia sobre sí misma. Sin embargo, hace mucho tiempo que ese camino atormentado
que se llama Wissenschaftslehre, nos aparece con pautas rítmicas, estructurales, repetidas, como si midiera bien los pasos de un territorio inhóspito, los disciplinara, trazara sendas y caminos seguros. En todo caso, Fichte también aspiró, a su modo, a escapar a la, según Blumenberg, contingencia del comienzo, para así iluminar, como dice Blumenberg, el surgimiento del mundo para el sujeto épico, héroe o yo. Podemos centrarnos en la sugerencia de Blumenberg. La modernidad viene a ser un laberinto porque está condenada a ser la época de la conciencia ilimitada. Esta es la tesis. De ahí la voluntad de encontrar una salida a la condena moderna mediante la aceptación de límites insuperables de la conciencia. Límites que impidan el recurso a una reflexión infinita. Un problema específicamente fichteano ya desde la Nova Método. En efecto, la conciencia podía ser un campo acotado por un objeto, la intencionalidad directa, el yo no yo. Pero si se desea aunar la evidencia subjetiva de cómo llega a conocerse ese objeto, entonces se descubre que tiene que desplegar las condiciones de ese conocimiento y hacerlas conscientes. Este era un camino reflexivo que puede dar inicio a un recurso al infinito para intentar conocer las condiciones de las condiciones. Si así fuera, la conciencia no sería un campo transparente a sí misma, sería la conciencia ilimitada. Así, los arrojados aventureros idealistas que seguían intentando encontrar una salida conceptual al laberinto, se entregaron a la estrategia de deducir desde dentro de la conciencia las condiciones últimas de la conciencia misma. Es el ensayo de Husserl. Fichte parecería a todas luces el más preclaro antecesor de Husserl en esta comprensión de la filosofía, como de la deducción de los hechos de la conciencia a partir de actos trascendentales evidentes a la conciencia misma. La doble serie, que desde la Grundlage de un modo u otro aparece en toda versión de la Wissenschaftslehre, señalaría esa función. Como ha recordado Caetano Rametta, en el passaggio dall'una all'altra non è se non la domanda sulla possibilità della filosofia. ¿Por qué era tan importante el problema del inicio como salida de la contingencia? Porque resultaba evidente que la ilimitación de la conciencia era derivada de la ilimitación de la temporalidad. Sin inicio, sin final, con reflexión ilimitada, el laberinto es inexcusable. Ese fue el problema del idealismo en todos sus creadores. Fue bastante lógico que, como Nietzsche y Freud, que encontraron el hilo de salida del laberinto a través de la exterioridad de un cuerpo que en sus sufrimientos y traumas originarios inicia la conciencia en un tiempo dado, marcando la zona del inconsciente intemporal. Fue bastante lógico que el idealismo, de la misma manera, buscara la lógica de la constitución del tiempo a través de los actos intencionales como sus precondiciones, de tal modo que se pudiera hacer una historia supone un inicio, una historia pragmática del espíritu humano. Así se buscó una especie de conciencia pretemporal originaria que podía ofrecer la serie completa de las condiciones de la conciencia temporal, pero dentro de la conciencia misma. Fue ese también el ensayo de la fenomenología de Husserl, que corrió en paralelo a Freud. No hay que olvidar que los dos son discípulos de Brentano, pero en dirección opuesta. Ese fue también el programa Mutatis Mutandi de Fichte. Sin embargo, la frase de Blumenberg quiere decir algo más.
En el laberinto moderno del idealismo se trata de trazar un mapa que reúna a la vez el camino del conocimiento objetivo y el camino de las condiciones de ese conocimiento. Pues solo si se reúnen las dos dimensiones, evidencia y verdad, hay conocimiento legítimo como tal, hay conocimiento justificado. Al decir que la modernidad es una época de la autoafirmación humana, Blumenberg sugiere que corre peligro de ser la época de la conciencia ilimitada, pues la legitimidad del conocer debe estar asegurada por su fundamentación en las evidencias de la conciencia humana. En este sentido no basta conocer, sino que se requieren evidencias de cómo se hace, de que el conocimiento es debido al sujeto mismo. Por tanto, un conocimiento objetivo no es legítimo, podemos decir no es moderno, hasta que no se reconcilie con todas las evidencias subjetivas de que ha sido conformado desde el sujeto, desde el propio sujeto. Esto es lo que sugiere la frase de Blumenberg: aunar conocimiento objetivo y autoevidencia subjetiva, que es lo que Fichte afirma al comienzo de la Wissenschaftslehre de 1807. La meta de la investigación consiste en llegar a la verdad y a la certeza. En este camino de llegar a la verdad a través de la certeza, media el problema del tiempo y del inicio. El conocimiento objetivo supone la finitud, el esquema fichteano yo, no yo. Pero la necesidad de legitimar esa verdad en la evidencia subjetiva, en la certeza, exige de algún modo la reducción de esa contraposición yo, no yo, a evidencia subjetiva, a producción de objetividad a partir del yo trascendental en sus actos ciertos, actos que deben ser conocidos y elevados a saber del saber, a saber absoluto. El laberinto es el cruce de las dos series, que tarde o temprano es el cruce de filosofía y vida. Pero eso es un laberinto, no del idealismo, es un laberinto existencial, es un laberinto de todos. Fichte mismo habló aquí de una evidente contradicción. El ser humano inicia el camino a través de su vida, pero para hacerlo debe elevarse sobre sí mismo y observarse reflexivamente. Pero si esa reflexión trascendental es infinita, entonces pierde la vida. Pero mientras sigue el camino real, es fácil que pierda el camino reflexivo. El laberinto es tener que atender a una doble serie que va abriendo sus divergencias de forma creciente. El laberinto consiste en un camino contradictorio, que para producir la verdad de cualquier objeto de conocimiento tiene que unir la evidencia y la certeza y el proceso temporal de legitimar la conciencia de ambas, el proceso de constituirse de ambas, el saber reflexivo de ambas, elevarse a la mirada trascendental que muestra cómo ambas son posibles. Y si ese proceso de constitución en la Grundlage de 1794 o de Nachkonstruktion durch das Subjekt de la Wissenschaftslehre de 1804 debe estar sometido al tiempo, y como cualquier conocimiento objetivo se debe unir la constitución o reconstrucción de las evidencias, entonces debe hacerse en un tiempo finito, pues de otro modo no habría nunca conocimiento como tal, porque sus condiciones serían infinitas. Recordemos, como dice Radermacher, este concepto. El concepto de Nachkonstruktion es constitutivo del Urwissen, del saber originario. Finalmente, el problema de la Nachkonstruktion consiste en esto: aceptada una diferencia de saber y objeto, evidencia y verdad, se establece la tarea de cómo tal diferencia puede ser superada. Fin de la cita de Radermacher. Por supuesto, esta doble serie debe unificarse en algún punto, y solo podemos salir del laberinto si recorremos esa constitución desde su origen, si la conciencia temporal encuentra un fundamento inicial
absoluto, lo que a su vez es posible solo si la reflexión no describe un camino infinito. Esto es, si la serie trascendental es finita o si la reflexión es absoluta. El problema es cómo defender que la serie trascendental de condiciones es finita. Jardenmacher vio que la serie se convertiría en infinita si una nadconstrucción fuera a su vez considerada como un objeto y tuviera por lo tanto una verdad y una evidencia. Si esto fuera así, entonces tendríamos que ir a una nadconstrucción de la nadconstrucción y así al infinito. Si fuera así, el laberinto sería intransitable y estaríamos donde Zenón. Para dar un paso a la verdad tendríamos necesidad de la eternidad. Pero si no fuera así, si la serie fuera finita, la autoafirmación moderna mostraría su legitimidad y la época moderna podría salir a la vida. Para ello, este fundamento otorgado por el Urwissen interno a la nadconstrucción debe operar iluminando la finitud conocida en cada ocasión, pero como algo a priori conocido en una evidencia que no es verdad objetiva, de tal modo que nos ofrezca un punto de partida absoluto que no requiera reconstruirla posteriormente. Eso implica que cualquier objeto finito y cualquier sujeto gozan de la iluminación completa desde ese Urwissen, que de algún modo es finito en sus condiciones y autopresenta un inicio absoluto. Finitud e inicio absoluto no son contradictorios, son afines. Ya vemos que si ese camino se convierte en un laberinto, lo será por una determinada comprensión de lo absoluto. Sea cual sea el punto de partida, su verdad nos exige un camino finito reflexivo hacia el inicio absoluto que nos permite luego regresar al sitio de partida de la vida. Si ese recorrido por las dos series se quisiera resolver en la misma temporalidad inmediata de la conciencia, entonces cualquier acto de verdad exige un infinito de reflexión y cualquier reconstrucción otra reconstrucción. Este punto precisamente llevó a la fenomenología de Husserl a su callejón sin salida, la última caída en el laberinto moderno de la conciencia infinita, del que tuvo que salir con expedientes como la fundación originaria, una especie de facticidad trascendental que en el fondo invocaba de nuevo el factum de Afernum de Kant. Fichte, sin embargo, fue muy consciente de este peligro y comprendió que no podía ofrecer un tratamiento adecuado de la reflexión absoluta desde la temporalidad de la conciencia, pues eso implicaba una mediación ilimitada de actos de certeza trascendental, una reflexión infinita para la menor verdad posible. Por lo tanto, Fichte comprendió que debía ofrecer una teoría del absoluto y volcarla en un saber absoluto capaz de eliminar la reflexión infinita y capaz de hacer finita la serie trascendental de las condiciones. De ese modo aspiró a trazar un mapa completo del laberinto. Que a la hora de la verdad estos mapas completos fueran diferentes según el punto de partida no fue relevante. La Wissensschlege, el mapa de este laberinto, no es unívoca y cada vez sigue una marcha, pero esta siempre es la misma. Fichte trazó varios mapas del mismo laberinto, cada vez de una manera, cada vez a través de un camino, pero el laberinto era siempre el mismo en su potencialmente infinitos recorridos, en sus límites y en su salida. Este resultado, que un mismo laberinto tenga varios mapas diferentes, que son el mismo mapa, del mismo camino, creo que no será difícil de entender en el país de Borges. 2. Repensar las bases de campo. Si nos detenemos un poco a observar el doble trenzado que tiene que producir la línea laberíntica de la modernidad, conocimiento objetivo y evidencia subjetiva de las acciones trascendentales que llevan a él, nos damos cuenta de que en el fondo reproduce una síntesis que Kant se había empeñado en disolver, no con pleno éxito. Todo tenía que ver con la cuestión de lo dado, de la sensibilidad, de la finitud. No aceptar esta separación
no aceptar lo dado, llevó al laberinto, lo que muestra que Kant siempre aceptó una posición ambigua, pues vio compatible el naturalismo implícito de Das Gegebene con la terminología contraria de la Selbstständigkeit, de la subjetividad trascendental, y eso sin reunificarlos en una síntesis. Dejemos de lado el problema tardío de la self-afección, que naturalmente, en cierto modo, es el propio Fichte el que se lo sugiere. Tras eso dado, se ocultaba sencillamente la naturaleza humana en medio de las cosas materiales. Pero ¿cuál era esa síntesis que Kant se había negado a establecer? Y más aún, ¿cuál era esa síntesis que por no establecerla genera todas las dualidades del sistema crítico? Se trata, claro, de la diferencia entre intelecto arquetípico y el intelecto tipo. Esa diferencia es la premisa de toda obra crítica. Se expone de pasada, y como si no viniera demasiado a cuento, en el punto 4 de las observaciones a la estética trascendental de Kant. Allí se dejan claras varias cuestiones que proceden de la teología natural, dice Kant. Primera, que el objeto de la teología natural, o sea, Dios, no es para nosotros objeto de intuición. Pero sobre todo, que Dios no puede ser objeto de intuición sensible para sí mismo. Este es el punto real. Dios no es un ente, y la teología natural no es una ontoteología. Por tanto, espacio y tiempo no son condiciones de la existencia de Dios ni de la intuición de Dios. Sin embargo, de Dios se dice que su conocimiento ha de ser una intuición. Esto se deriva del hecho de que el pensamiento siempre es algo limitado. Por tanto, Dios no puede conocerse mediante el pensamiento. Por eso dice Kant: ist man sorgfältig darauf bedacht, von aller seine Anschauung die Bedingungen der Zeit und des Raumes wegzuschaffen. Esto es, se ha pensado con todo sentido separar de su intuición las condiciones del espacio y del tiempo. Kant, siempre muy pendiente de la cuestión jurídica, se pregunta si tenemos derecho a hacer esto. Aber mit welchem Recht kann man dieses tun? Su respuesta es el naturalismo encubierto. Espacio y tiempo son formas subjetivas de nuestro intuir, de nuestra forma de intuir interna o externa. Se derivan de nuestra forma sensible de conocer, que a su vez se deriva de nuestra naturaleza. Carece de sentido preguntarnos por la legitimidad de esta forma de intuir. Es un hecho de nuestra sensibilidad. De ahí los límites a la pregunta por la legitimidad que impone. De ahí la modernidad limitada de Kant. Esta forma de intuir requiere que la Vorstellungsfähigkeit des Subjekts se active por un proceso natural, acerca del cual no puede ir más allá con preguntas de legitimidad, la afección. Esta relación natural implica una dependencia del Dasein respecto del objeto. Aquí el sujeto no puede autoafirmarse. Si modernidad es autoafirmación, aquí el sujeto no puede autoafirmarse. Ha de ser pasivo, receptivo. La existencia del objeto se le debe dar por la afección. Saltamos a la página 9, último párrafo. Frente a este animal, que determina su existencia por un intuitus derivatus, se alza el ser que conoce mediante un intuitus originarius, la forma en que la teología natural piensa a Dios. Es un vicio de un viejo kantiano decepcionado. Este Dios no puede ser un objeto de intuición, sensible para sí mismo. No se intuye de tal manera que determine su existencia por el objeto de su intuir. Este es el punto. La forma en que Kant piensa en esa intuición originaria del ser primordial es, como es sabido, todo esto es muy sabido, la de que en la intuición originaria misma se produce la existencia del objeto intuido. La intuición aquí no depende del objeto, sino que el objeto depende de ella. La intuición es una actividad productora, pero de tal modo que ese objeto producido no deviene objeto existente para el propio Dios. Separado, no genera intuición sensible para él. Es como si su actividad intuitiva produjese un objeto
pero ese objeto siguiera sin separarse de su actividad intuitiva y productora, sin independizarse de ella. Sería algo así como una transitividad detenida. Esta intuición que produce el objeto de la intuición, pero no como una existencia separada de la propia actividad intuitiva, como una especie de actividad transitiva, pero que no acaba de generar una transitividad total como para permitir la intuición sensible. Eso es la intuición intelectual. Ella ni en su actividad ni en su objeto puede estar sometida al espacio y al tiempo. Es como el inconsciente freudiano. Este punto es el decisivo para entender por qué Fichte pudo encontrar la salida del laberinto, una salida que la temporalización completa de la actividad consciente de Husserl no permite. Sobre la diferencia radical de estos dos modos de intuición ha levantado Kant el edificio crítico. Por eso puede generar la isla del conocimiento natural de lo dado y el mar infinito de las lejanías confusas y de las nieblas marítimas. Pero ese expediente de lo dado, entonces, en época de Kant y ahora, es muy cuestionable. El laberinto idealista fue la aspiración de sintetizar de esta forma de intuición intelectual con la intuición sensible, en asociar, en términos de Blumenberg, el conocimiento objetivo con la evidencia subjetiva, la verdad y la certeza, en unificar la finitud del primero con la infinitud de la segunda, de tal manera que la afección dejase de ser comprendida como una dimensión animal y dependiente y fuese traducida a autoafección desde la libertad. Y lo debía hacer porque ese objeto dado, esa determinación de mi existencia por el objeto como algo dado, resultan ilegítimos, ya que toda legitimidad moderna procede de la autoafirmación, y esta se ha de dar en la actividad propia, libre de la intuición intelectual. Por supuesto que esta síntesis de intuición intelectual y sensible, como doble serie, implicaba una nueva relación de lo humano con Dios, con el objeto de la teología. No se aspiraba ahora a camuflar el naturalismo kantiano, sino a acabar con él. Lo dado no existe. La existencia humana dependiente no existe. La afección no existe. Estos son modos inerciales y limitados del verse humano en una única serie. A la luz del Evangelio de Juan, el mismo que inspiró a Husserl, todo hay que decirlo, el logos humano no puede ver a la vez, se puede ver a la vez como intelecto arquetípico y ectipo, como actividad intelectual siempre vinculada a una actividad sensible. La diferencia entre Dios y el humano no es que uno tenga un intelecto arquetipo y el otro ectipo, sino que la intuición intelectual del humano es a la vez ectipa, incluye un objeto que se puede intuir como sensible, es transitiva, pero solo se saldrá del laberinto si se recuerda que esa intuición intelectual no está sometida, este es el punto, la intuición intelectual no está sometida a la temporalidad indefinida, ni es ella misma un nuevo objeto, porque como Dios no se intuye a sí misma espacio-temporalmente. Solo así la serie trascendental es finita. La reflexión absoluta, igual que su inicio, son finitos, y cualquier verdad de lo finito no hará necesaria una mediación temporalmente infinita de condiciones. Será finita y por eso será saber absoluto, como saber de todo conocimiento posible. Saltamos a la página 12, pero el texto está ahí. Si en algún momento, moderador, dices basta, obedece. 3. Consecuencias, inconceptualidad. Las consecuencias que se derivan de aquí no se pueden exponer en esta sede en su totalidad. En realidad, de aquí se deriva la Wissenschaftslehre entera. Pero ante todo debemos reparar en la tesis que se manifiesta en la Wissenschaftslehre 1805. La existencia, Dasein,
es la unidad orgánica de la inteligencia y la intuición. Por eso la unificación de la intuición intelectual y sensible es central en Fichte, porque es Dasein. Existencia aquí no se refiere meramente al sujeto trascendental, es el existir humano en el saber absoluto. Esta es la diferencia con Hegel. Es el existir finito, el portador del saber absoluto. No la historia es la portadora del saber absoluto, sino el existir humano. El existir humano en el saber absoluto, en la síntesis de evidencia y verdad, filosofía y vida. Como Janke ha mostrado en su análisis de este pasaje, implica un durchnehmen des Intelligieren, un traspasar del inteligir, que traspasa tanto, este punto es importante, traspasa tanto el pensamiento como a la intuición sensible, y que se mantiene como unidad orgánica de ambos. Todas las dualidades de la obra kantiana se mostraban ahora en su unidad sintética originaria. ¿Qué será en el Dasein? Ahora nuestra pregunta es acerca de ese traspasar, el inteligir. Pues podríamos tener la tentación de considerar esta dimensión intelectual como algo de naturaleza conceptual, hegeliana, como un begreifendes Durchnehmen. Pero no es así. Esto significa que el acto de la intuición intelectual ni se puede intuir mediante espacio-tiempo, pero este punto es todavía más importante, ni se puede pensar discursivamente. Solo si la naturaleza de este inteligir no es la discursividad conceptual infinita, podemos hallar una salida del laberinto. Si es meramente de naturaleza conceptual, entonces determinarla llevará de forma inequívoca a un infinito de discursividad. Antes hemos neutralizado el infinito de temporalidad, pero ahora tenemos que neutralizar el infinito de discursividad, de reflexividad, de infinitud. Y no cabe ninguna duda que para Kant la discursividad es infinita. En tales condiciones, la determinación será imposible. La intuición intelectual quedaría como lo continuamente determinable, que sólo por lo dado en la intuición sensible se determinaría. Esta no es la dialéctica de determinable determinado de Fichte. Por lo tanto, Fichte pensó que de la misma manera que no se podía dar a la intuición intelectual una dimensión espacio-temporal, tampoco se podía asumir su naturaleza meramente discursiva. Intelectual aquí quiere decir otra cosa. Así que para lograr la existencia, el Dasein, en el saber absoluto, lo intelectual requería ir más allá de la conceptualidad y la discursividad, para que lo sensible fuera más allá de lo dado naturalizado. Solo así, lo intelectual podría determinar la existencia. Así tenemos que de los dos términos de verdad y evidencia, de objeto y sujeto, de determinado determinante, se debería llegar a otros dos que marcaran la finitud de las condiciones de cada uno. Por una parte, el límite de la conceptualidad, de tal modo que no pudiera confundirse con la discursividad infinita de los conceptos kantianos. Por otro, el límite de la intuibilidad, pero de tal manera que no se aluda a lo dado. Con ello tenemos el objeto en su diversidad y la certeza en su determinación, ser y pensar, sus dos condiciones límites y la unidad orgánica de ambas, el conocer absoluto que es la existencia. Sabemos que la estructura de la Wissenschaftslehre es siempre una síntesis quíntuple, y la Wissenschaftslehre de 1807 es muy consciente de que la Fünffachheit, la quintuplicidad de la síntesis, es la base de la crítica de Fichte a la triplicidad de la síntesis de Kant, con sus mundos derivados. Tres críticas, tres partes del sistema, una basada en lo dado, otra en la ley, otra en su reunificación estética y simbólica. En suma,
La intuición intelectual no podía ser el punto de partida de una discursividad conceptual infinita. Debe reposar como intuición en una limitación de la conceptualidad. Debemos a Hans Rademacher de nuevo la elaboración más detallada de esta noción de Unbegrifflichkeit en sus análisis de la Wissenschaftslehre de 1804. Los fundamentos a los que se puede llevar la reflexión sobre la existencia como saber absoluto no pueden ser conceptuales. Hay un límite a la conceptualidad, como dirá Blumenberg. Fichte ha visto en este límite la condición para relacionarse con lo absoluto, como saber y como condición. Esta relación no puede ser conceptual. Lo absoluto no se reduce a través de conceptos. Esta es la clave. Porque la discursividad transfiere a su propio cuerpo discursivo el rasgo de lo absoluto como discursividad absoluta. Por eso no lo reduce. Esto es lo que hace que la filosofía de Deleuze no esté discursivamente no esté en condiciones de reducir lo absoluto. Entonces, y por lo tanto tenga que fundar un antihumanismo, es de lo que se trata. Entonces, así como discursividad absoluta, no tiene potencia reductora ni nos saca del laberinto. Lo único que puede reducir lo absoluto para nosotros son instancias de finitud. Rademacher insiste, dass Nachkonstruieren selbst den Modus der Endlichkeit verfällt. Wenn gesagt ist, das Nachkonstruieren den Bewusstsein sei endlich. La Wissenschaftslehre es así una reconstrucción finita de la conciencia finita desde un inicio absoluto y no conceptual. El saber absoluto no puede ser sino el saber de la finitud, un saber que respecto de su condición absoluta es inconceptualizable. En este sentido, su finitud se relaciona con la condición absoluta como con lo inconceptualizable. Solo así la reflexión es finita. De este modo, el mayor rendimiento de la Wissenschaftslehre es die Vernichtung des Begriffes innerhalb des Bewusstseins, la anulación del concepto en el seno de la conciencia. De este planteamiento nos interesa el tratamiento de lo absoluto de la Wissenschaftslehre 1804, que desde luego se proyecta hasta la Wissenschaftslehre final. Del principio al final, el concepto es contingente respecto de lo absoluto. Fichte vio en esta tesis su lugar propio frente al idealismo absoluto. Por eso podemos decir que en los límites de las condiciones del inteligir y del intuir, de la verdad y la certeza, tiene que identificarse un traspasar el inteligir, que es a la vez un iluminar y un ver, que incluye evidencia y verdad. Esto es lo que significa que la intuición intelectual es a su vez sensible. Y esto no debe ocurrir discursivamente, sino mediante un Stehn-Schlag, un golpe. Lo absoluto es reducido en un golpe, en el que se reúnen las condiciones últimas del inteligir y del intuir, pero sin escindirse en una serie conceptual y enlodado, sin escindirse kantianamente. Toda evidencia fáctica encierra esa evidencia genética, pero a condición de que lo absoluto sea inconceptualizable. Lo absoluto no se comprende conceptualmente en el saber absoluto. La forma de entrar lo absoluto en el saber absoluto no es conceptual. Esto significa que algo puede ser absoluto en la existencia, el saber, pero que ese saber absoluto solo puede ser tal si es limitado. O de otro modo, lo absoluto pues puede ser reducido a la existencia, puede ser transferida a ella, pero a condición de no transferirlo en una actividad infinita, como es el pensar, ni en el intuir temporal. De este modo podemos entender que la del humano es una existencia absoluta, pero solo en la medida en que sepa que ese saber absoluto no es conceptual ni dado, pero sigue siendo finito. ¿Cuál es la estructura de este golpe que se sitúa en el límite de lo conceptualizable y que a la vez es inteligir, atravesado, hasta ser un iluminar y un ver? ¿Cuál es la unidad orgánica que no puede ser ulteriormente reconstruida, que pone límite a las
reconstrucciones, y es trascendental a todas ellas, porque es el origen de la unidad, de la evidencia y la verdad. ¿Cuál es ese golpe fulminante que piensa y ve y está jenseits der Möglichkeit meine Ausdruck? Una Ausdruck que siempre es discursiva y lingüística. Creo que este curso de pensamientos es el que sigue de forma magistral la Wissenschaftlehre 1805 Erlangen, analizada por Janke. Y para los lectores de Blumenberg no será extraño, de hecho lo he preparado todo el tiempo, que este inconceptualizable pero elemento del saber absoluto es la luz. La luz. El propio Fichte, cuando introdujo el tema, hizo el mismo experimento. Se debía contestar rápido, de golpe. La relación descrita hasta ahora en su unidad inmediatamente concreta y orgánica es la luz. Ciertamente, la luz interior. Si la existencia, el Dasein, es la unidad orgánica de intuición intelectual y sensible, entonces la existencia solo se hace con la totalidad de las condiciones del saber al verse y pensarse como luz. Por eso ha podido decir Fichte que esta luz es la existencia y la existencia es la luz. Y por eso, en cierto modo, naturaleza y espíritu están vinculadas, inexorablemente vinculadas en Fichte. La luz es lo que une de forma inseparable el iluminar, el ver, lo visto, un acto, la condición de su posibilidad y su resultado. Y desde luego, la luz es lo más cercano a la Tathandlung de 1794. La existencia finita que existe en la luz comprende que ahí él alcanza todas las condiciones de su saber y que por eso su reflexión y su saber son absolutos. El logos humano es luz existente, unidad que se extiende en la diversidad de lo visto y del ver, y en su condición unitaria como iluminar, en el objeto y la actividad, en la verdad y la certeza. Como un golpe nos vemos viendo, luz existente que ilumina, ve y se ve. 4. Metáforas absolutas. Janke, al comentar estos pasos, dice que Fichte llama metáforas absolutas aquellas que no tienen ningún comparativo, aquellas que una especie de catacresis inevitable. No hay forma de relacionarnos aquello respecto de lo que la metáfora es metáfora más que a partir de la metáfora. No es una metáfora relativa en este sentido. Janke, al comentar estos pasos, dice que Fichte comprendió en la lógica de Erlangen de 1805 la operatividad metafórica del lenguaje. Ha salido esta mañana. La operatividad metafórica del lenguaje. Nuestra existencia absoluta es luz. Pero esto no quiere decir que la luz es lo absoluto. La luz es la reducción de lo absoluto en el conocer existente. Es la condición absoluta del saber absoluto. La luz es reflexión absoluta porque se ilumina a sí misma. Esto quiere decir que el proceso intelectual de discursividad infinita lleva a la necesidad de un límite de la conceptualidad, pero este límite tiene que traducirse a una intuición intelectual, en un golpe. La irrupción del golpe de la luz pone fin a la discursividad. Pero Fichte no puede confundir la condición absoluta del saber absoluto con lo absoluto mismo. Y esto forma parte de la reducción de absoluto. La reducción de absoluto es la manera en que lo podemos existencialmente vivir, pero no en la manera en que nos hacemos nosotros absoluto. Entonces no se reduce el absoluto, lo reproducimos en otra instancia. La pregunta, por tanto, es la relación de la luz como condición no discursiva del saber absoluto con el absoluto mismo. De entrada, respecto del saber absoluto, lo absoluto es expresamente no saber. Lo negativo en el saber absoluto es lo positivo del ser. Es una tesis muy clara en Fichte. Por eso Fichte siempre dirá, cerca de Kant, que Sein ist ein negativer Begriff. Pero afirma Janke con razón que die kritische Philosophie verändert nichts in den Nicht-Wissen. Aquí
aquí no acaba todo, en el no saber no puede acabar la filosofía crítica. Ser es un concepto negativo, pero esa docta ignorancia respecto del ser no es meramente un concepto negativo. Para hacer bien la pregunta, la luz no se puede confundir con el ser, pero tampoco es respecto del ser una realidad negativa. Este punto es el decisivo. Por tanto, la cuestión es la relación entre el saber absoluto como luz y lo absoluto mismo. O de la misma manera, la relación de la existencia como saber absoluto y el ser absoluto. Esta es la pregunta, esto no está en el texto, esta es la pregunta por la reducción de lo absoluto, no como condición absoluta del saber, sino como condición absoluta del existir. Como vemos siempre en Spinoza, el neoespinocismo, conocer, existir, una doble serie, y una doble serie que tiene siempre en su base un ser absoluto, pero cuya relación no son modos, no son atributos, no son modos, sino que son metáforas absolutas. Ser como luz, ser como conocer como luz, ser como vida. Sabemos la respuesta de Fichte, que dio en la tercera conferencia de la iniciación a la vida bienaventurada. Y la respuesta dice que el saber absoluto es la existencia, el saber absoluto es la existencia del ser absoluto. El ser absoluto solo existe como saber absoluto. Reconocemos el pasaje. El Dasein del ser debe necesariamente saberse, conocerse él mismo y darse una imagen de él mismo como simple Dasein. Debe mirar y contemplar en imagen un ser absoluto, del cual es precisamente el mismo simple Dasein. La respuesta, por tanto, es que la luz es el único acceso que tenemos a lo absoluto como saber, pero su relación con el absoluto como ser es la de existir en tanto imagen. Ante un concepto negativo como ser, solo tenemos la existencia como imagen, y esto es lo que sabemos por la luz. Uno sale del laberinto metafóricamente, por imágenes. Solo metafóricamente lo absoluto como concepto negativo de ser queda reducido a la existencia como luz y como vida. La relación entre el saber absoluto y lo absoluto es metafórica. La condición que cierra el saber de las condiciones que instituye el saber absoluto no puede ser intuida espacio-temporalmente ni pensada discursivamente. Puede verse y vivirse. Esta metáfora está más allá de la forma de pensar o intuir los entes, nada menos original que la diferencia ontológica de Heidegger. Pero lo propio de Fichte es que esa diferencia entre el ser y los entes, el Dasein, se canaliza por la metáfora de la luz, por la metáfora de la vida, que no es un concepto ni un pensar, sino un lucir y un vivir. El saber absoluto es un Erschein, que es un existir haciendo brillar, Leben. No ver determinable, ni lo visto determinado, sino un brillar que une ver y visto. Ese golpe es la condición fulminante de la metáfora. Es una metáfora, ver y visto, que surge incomprensiblemente, pero que hace comprensible todo. La luz es unidad y diversidad, es ver y lo visto, ser y conocer, condición límite. Metáfora absoluta, como la de la vida, que reduce lo absoluto a lo finito. Y saber absoluto que se sabe, saber metafórico. No podemos desplegar aquí la cuestión de que la luz como imagen del conocer absoluto se despliega en el esquema de la vida como imagen del ser absoluto. La existencia humana inconceptualizable se torna comprensible como una luz viva existente. Pero es una luz inconceptualizable en él, con una relación con el ser absoluto solo imaginable como vida. Somos luz, pero luz metafórica del ser, luz viva. Eso es la intuición intelectual en toda su complejidad, que da su estructura al saber absoluto y al existir absoluto, reconciliado con sus condiciones. La doctrina de Kant queda reconstruida, pero de un modo peculiar. Su sistema solo funciona cuando desvela el corpus metafórico que tiene en su base. Pero este corpus metafórico no es gratuito ni caprichoso. Nos dice que lo absoluto se sabe como luz y existe como vida.
Nos dice que no podemos entendernos como existentes que conocemos y queremos al margen de reducir lo absoluto como la luz, que ya es existir, vivir y conocer. Nos dice que esa autoproducción de luz es también algo derivado de un ser absoluto con el que nos relacionamos a través de la metáfora de la vida viviente. Somos luz viviente que no comprendemos el origen, pero que en su actividad intelectual nos vemos metafóricamente en la necesidad de poner ese origen en un ser del cual solo tenemos un concepto negativo y una imagen existente como luz y vida. No es que ese saber esté, como dice Yankee, afectado por la mancha de la sucesión. Si es así, entonces estamos en la conciencia ilimitada. Pues en la intuición intelectual no rige la mancha de la sucesión. Está afectado por su condición metafórica, de imagen. No es un existir absoluto, ni originario. Solo el saber es absoluto. Pero este saber es absoluto porque es metafórico, porque está afectado por los límites de la conceptualidad. Por eso nos descarga de lo absoluto, algo en sí negativo, sin transferirnos lo absoluto, sin hacernos portadores de lo absoluto. Y esto porque el golpe metafórico es un hiatus irrationalis. La metaforicidad es el órgano de lo que Yankee llama, con una frase magnífica, prudencia trascendental. La prudencia trascendental es lo que nos impide ser absolutos. En la misma medida en que solo podemos acceder a estas posiciones metafóricamente, reducimos lo absoluto por tratarlo metafóricamente. Y eso implica que nos ascribimos estas metáforas a nuestra existencia sin conciencia, con conciencia de que lo son, y por tanto sin atribuciones originarias. Así que Dios sería la atribución originaria de nuestro pensar metafórico, una comprensión poderosa del humano como imagen de lo absoluto que reduce lo absoluto sin apropiarse de él. Una existencia, por lo tanto, sin deificatio, que creo que en cierto modo es la culminación de la modernidad, en un sentido no nietzscheano, obviamente, que es una culminación de la modernidad con deificatio. Yankee ha dicho que este pensar metafórico, per hiatus irrationalem, deroga el principium rationis sufficiente, una exigencia igualmente blumenbergiana. Por eso pudo decir Fichte que toda la actividad intelectual del logos humano respecto al ser era esquematizar. Al establecer ese esquematizar originario como vida, no hacía sino descargar el concepto negativo de ser en un esquema de existencia. Por eso en la Wissenschaft de 1804 asumió que la vida era un absolut in sich immanentes. Esto es, no tenemos otra forma de relacionarnos con lo absoluto en la inmanencia, sino como vida luminosa, ni de conocerlo más que como viviendo bajo la metáfora de la luz viviente. Para Fichte, entonces, la legitimación del ser humano debía culminar, no como pensaba Jacobi, en el ateísmo de la sustitución del ser divino por el Dasein humano, sino en la intensificación de la metáfora del ser humano en su relación con lo divino, en una intensificación de ese a imagen y semejanza bíblica como vida luminosa. Esto es lo que le concede a Fichte su posición única en la historia del idealismo alemán. Como ha defendido Wolfgang Jahnke, de nuevo, Fichte se ha mantenido fiel al principio protestante del ser humano como el lugar en el que lo absoluto alcanza su imagen. Y ha entendido que justo por ello la misión del humano es el saber absoluto como Dasein, que solo puede ser conquistado cuando se acepta esta dimensión de imagen de lo absoluto como luz y vida. El saber absoluto es el cumplimiento absoluto del estatuto de imagen del ser humano respecto de lo absoluto mismo. Es el saber del ser absoluto, pero un saber cuya última condición es un imaginar y un esquematizar, como la imagen existente del ser absoluto, la imagen existente del Padre. Con ello ha sido capaz Fichte de mantener al ser humano en relación con lo absoluto sin hacerlo inmanente, sin transferírselo, salvo como imagen. Por eso el existente humano no es un ser originario, sino siempre está en una Mittelbarkeit. Esta es la estructura de la metaforización,
de la imagen, de ser una cosa por otra, de no ser en sí, por sí y a través de sí, un existente cerrado, un metaforizar como conocimiento indirecto de sí respecto de lo absoluto, que sin embargo se hace desde sí mismo, desde su propio imaginar y formar el saber absoluto desde su propia luz. El ser humano genera una actividad inmanente como luz que tiende al saber absoluto, y esa actividad inmanente como vida no tiene sentido propio, sino en relación con el ser absoluto del que es imagen. Pero jamás ha puesto Fichte la producción originaria en una naturaleza confusa, demoníaca, y sin otro telos propio que su expresividad inacabada. La productividad de la imaginación es de dimensión intelectual, no natural, es de dimensión espiritual, no natural. Sirve a la vida libre, siempre referida a aquello de lo que es imagen, no a una expresividad natural carente de norma que puede pensarse como libertad para el mal. Sirve a la vida, no a la muerte. Sirve a la luz, no a la oscuridad. Este antropocentrismo, fruto de un cristianismo renovado, concede a Fichte una hostilidad insuperable al mito gnóstico de Schelling y de Hegel, cuya premisa común es que es preciso llevar a la salvación a un universo natural de potencias oscuras que pujan por conocerse desde el fondo poderoso de su pulsión existencial. Esa confesión abierta de cristianismo le permitió a Fichte el acceso a la metáfora y a la imagen como lo que constituye absolutamente lo humano. De este mito cristiano obtiene la condición de autoconciencia absoluta, y por eso, al no olvidarlo, sale del laberinto. Al no hacerlo así, expresamente así, ni Schelling, ni Hegel, ni Husserl pudieron dejar de perderse en el laberinto de la modernidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Tenemos un breve espacio para preguntas. Sí, Tom Rockmore. If you permit, I will ask you a question in English. Is that all right? We will translate. Yes. I can ask in French. Is it better? French or English? ¿Francés o inglés? ¿Qué prefieren? Mi inglés es tan malo como mi filosofía. Entonces no está tan mal. Prefiero francés, sí. I was intrigued by this paper. I find your paper very interesting. You refer to the 1804 version of the Wissenschaftslehre and to the idea of a hiatus irrationalis. Now, and then you refer to Janka and Rademacher. In fact, these ideas are not original with them. They come from Lask. Lask wrote a dissertation in 1902 called Fichte und die Geschichte, in which he develops this idea of an irrationalism of the given, which then puts a limit to what you can say about the given, and hence about the idea of now, what exactly is the claim that you want to attribute to Fichte? I'm interested. It seems to me that Fichte says different things. I think that Fichte is a constructivist. By constructivism, I mean I have in mind the Copernican revolution, and I think that Fichte then tries to restate the idea of constructivism in his own way, but I can't quite understand what it is that you want to attribute to Fichte. Are you saying that there's a given which is just there,
and hence has to be known by the subject, and that the extent to which one can know is limited by the extent to which one can treat it as if it were constructed by the subject? Or are you, on the contrary, saying that the subject, in fact, really does construct what it knows, and that there is no limit, so that in knowing the absolute, one knows oneself? So my question then is exactly what you think that you're saying, and how then ultimately how this would relate to the thesis invented by Last. Sí. Claramente, ¿tengo que hablar en francés o En inglés. en inglés? No estoy en condiciones. Como quieras. ¿O en español? Sí. Bien, si entiendo bien su pregunta es si yo creo que Fichte forma parte de... podemos caracterizar a Fichte como constructivista. Y si, en cierto modo, con la apelación al hiatus irrationale, no... o qué relación puede tener el hiatus irrationalis en relación con la posición constructivista. Me pregunta esto. Indudablemente, yo creo que podemos partir de la idea de que Kant, con la apelación a lo dado, está limitado, poderosamente limitado, en relación con el constructivismo como tal. Sin embargo, esta es la más débil de las posiciones kantianas. Ahora, el hiatus irrationalis en Fichte no nos obliga a recomponer la noción de lo dado, puesto que el hiatus irrationalis no está caracterizado por regir, como en Kant, las relaciones entre los conceptos y las intuiciones, sino que está diseñado para mostrar las relaciones entre las instancias del saber absoluto y las condiciones, y sus propias condiciones absolutas. Esto es, el hiatus irrationalis sirve para mostrar, en términos bastante de Jacobi, la necesidad del salto desde las estructuras de la reflexión, las estructuras del saber absoluto, a su condición última, a sus condiciones absolutas. Por lo tanto, Fichte supera a la vez, mediante esta estructura especulativa, supera la noción de lo dado en Kant, sin reintroducir ningún tipo de teoría de lo dado en su propia construcción, ¿no? Por lo tanto, intuitivamente podríamos decir que Fichte sí es más constructivista que Kant, o Fichte lleva en un sentido constructivista que posiblemente no sería el sentido tal como le diría Kant Bartel o como le dan los constructivistas futuros, pero sí en la medida en que está en condiciones de mostrar la serie completa de las condiciones del saber, la serie completa de las condiciones del saber, y por tanto de construirlo en sus actos, ¿no? Sin asumir ese defecto de lo dado kantiano, que en último extremo es un defecto de legitimidad, es un defecto de autoconciencia, es un defecto de capacidad de fundamentación, ¿no? De tal modo que ahora
el problema del constructivismo, tal y como yo lo veo, que en Kant es muy claro en la dimensión matemática, está relacionado como una técnica de elaboración y de formación de conceptos, ¿no? Y en Kant, en relación con los conceptos matemáticos, sí, podemos hablar de, una vez que tenemos las intuiciones básicas espaciotemporales, podemos hablar claramente de los conceptos matemáticos como construidos. Pero cuando estamos hablando de Fichte, claro, en estas condiciones últimas del saber, que no son de naturaleza específicamente conceptual, no tenemos más remedio que reconocer que, aunque todas esas instancias las produzca la subjetividad, pero no las produce al modo conceptual. Y por lo tanto yo no le aplicaría a esto la noción de técnica constructivista. Esto es muy importante porque para mí, como hoy sabemos, cualquier teoría matemática está en condiciones de jugar con un constructivismo infinito. Puede configurar espacios de infinitas dimensiones, puede generar todo tipo de construcciones intelectuales. Y yo creo que esto con Fichte no se aplica en la medida en que el ser humano, el Dasein, no puede escapar a esquematizar. Y aún esquematizar que inexorablemente implica la autoconciencia como luz viviente. No está en la mano del ser humano imaginarse de otra manera. No está en la mano del ser humano un constructivismo voluntario. El ser humano no se imagina como luz viviente, entre otras posibilidades. Por lo tanto, desde este punto de vista no podemos decir que estos sean conceptos construidos. La dimensión metafórica de estos conceptos no resiste la constructividad, ¿no? En la medida en que no es una opción entre otras, sino que es un autoconocimiento inevitable, diría yo, inevitable. Nos vemos así, nos imaginamos así, y no podemos dejar de imaginarnos como vida que ilumina, ¿no? Y que al iluminar vive en un mundo. Alguien dijo esta mañana, invocó, creo que la naturaleza como casa, ¿no? Pero en realidad no es la naturaleza como casa, es la naturaleza como vida compartida, la naturaleza como luz compartida. Esto creo que está más allá de la teoría de la construcción, ¿no? Del constructivismo. Bueno, en realidad no sé si he contestado bien. José Luis, no sé si... Es que no oigo bien. Una de las razones por las que estoy aquí es que necesito cercanía. Le pasamos la pregunta al profesor. Sí. Ah, sí. Gracias. Es que es este el que tiene que tener usted. Sí. Cambia, así. Nur noch kurz. Es está intermitente ese Mikrofonat. Geht es noch? Ich spreche so. Kann man nicht verstehen? Ja. Ja. Zur Konstruktion würde ich noch ergänzen, es ist Nachkonstruktion. Es ist nicht ursprüngliche. Aber meine Fragen waren eher zwei linguistische Fragen, weniger philosophisch. Sie reden von Modernità, beziehen sich auf Blumenberg. Blumenberg redet von Neuzeit. Neuzeit. Und man müsste vielleicht unterscheiden zwischen Neuzeit
und Moderne oder Modernität Sí. und geht dann etwa auch auf Hegel oder auf Habermas zurück. Die reden von Moderne. Sí. Hegel in der Rechtsphilosophie, Habermas im Diskurs der Moderne. Und Blumenberg hat eine andere Perspektive auf das, was er Neuzeit nennt. Das ist historisch und nicht so sozusagen ideologisch wie die Rede von Modernität. Und die zweite linguistische Überlegung geht auf das Konzept der Metapher. Da könnte man, wenn man auf Kant zurückgreift und Kants Überlegungen zum Symbolismus im Unterschied zum Schematismus verfolgt, aus der Kritik der Urteilskraft, eine Form von Metapher, jetzt nicht bloß als rhetorische Figur, sondern als Argumentationsfigur heranziehen, das ist das Argument per Analogiam und das geht dann auch zurück auf, was Sie am Ende erwähnt haben, Anthropomorphismus. Dann ist es nicht bloß linguistisch als Metapher, sondern funktional auch als eine Form der Argumentation, symbolische Präsentation. Gracias. Sí, Blumenberg habla de legitimidad de Neuzeit y naturalmente hay que leer ese libro de legitimidad, íntimamente vinculado a Die Genesis der Kopernikanischen Welt, ¿no? Ahora, en un momento determinado dice que en el fondo, en legitimidad, dice que en el fondo él va a apreciar el proceso moderno a la luz de su consumación, a la luz de su última consumación. Y la última consumación del proceso moderno es estrictamente Nietzsche, porque Nietzsche es el que ha llevado la autoafirmación humana hasta las últimas consecuencias, ¿no? Aquí a veces no se repara en que Blumenberg cita en momentos extraordinariamente relevantes a Marx, momento muy importante para la fundamentación de la fenomenología de la historia, y este es uno de ellos. Y recuerda que dice, de la misma manera que Marx ve en el capitalismo final la esencia de toda la trayectoria histórica, nosotros vamos a ver la modernidad en su trayectoria a la luz de su consumación final, ¿no? Ahora, una vez que miramos que la Die Neuzeit para Blumenberg, en cierto modo, es el proceso definitivo, este punto es muy importante, la Die Neuzeit es la época definitiva. No existe, en los términos en los que Blumenberg habla de Die Neuzeit, no existe nada después. La Die Moderne es una variación que no supera el umbral de la de Neuzeit, ¿no? Porque para Blumenberg la época es fundamentalmente descrita como un sistema de reocupaciones irreversibles. Un sistema de reocupaciones irreversible. Y no ha habido ninguna otra estructura de funcionalidad desde la revolución copernicana hasta el presente más que la autoafirmación humana. De tal modo que Blumenberg es el primero que niega el estatuto jurídico, el estatuto epistemológico, el estatuto legítimo de la posmodernidad. La posmodernidad no reocupa espacios con funciones irreversibles respecto de la modernidad. La modernidad es la época definitiva. Podríamos decir prácticamente lo mismo si nos atenemos a no solo, como es natural, ¿no?, las funciones de la autoafirmación, sino a algo decisivo, a saber, que se haya producido otra época que tenga huellas inolvidables, huellas que ya no se pueden borrar. No ha habido nada después de la modernidad que haya dejado huellas que no se pueden olvidar. Lo único que ha dejado huellas que no se pueden olvidar es el fruto de la autoafirmación humana, que se llama, naturalmente, técnica,
Y esto sí deja huellas que no se pueden olvidar. Las huellas de los residuos nucleares en la Tierra, las huellas de la contaminación en el aire. Estas son huellas que no podemos olvidar. ¿Qué huella que no podemos olvidar ha producido la posmodernidad? La ironía es justamente la huella de lo que se puede olvidar al minuto siguiente. Desde este punto de vista, Neue Zeit, moderna, es la misma época en mi tesis. Indudablemente, cuando sabemos, ¿no?, que die Moderne quiere decir más, die Literarische Moderne tiene que ver más con la revolución posterior a la revolución estética, ¿no?, posterior a Baudelaire. Sabemos, pero desde cierto punto de vista, desde las categorías blumenbergianas, estamos hablando de la misma época, ¿no? Y no trabaría yo ahí una diferencia importante. Esto es muy relevante. Si la modernidad es la época definitiva, ¿qué significa la deconstrucción, ¿no? Esto es una pregunta importante. Si la modernidad es la época definitiva, ¿qué ha dejado la deconstrucción? Mi tesis es que la modernidad es la época definitiva porque lo único que se le puede oponer es un absolutismo conceptual que en el fondo repite estructuralmente, funcionalmente, la propia premisa de la modernidad. Pero esto no es el volver a la premisa de la modernidad, aunque esté muchas veces camuflada como la vuelta a los presocráticos o vuelta a la physis, etc. En el fondo, a lo que se vuelve es al absolutismo conceptual de la teología nominalista, que es donde Heidegger tiene su arcanum verdadero. Pero volver a la premisa de la modernidad no es superar la modernidad, es poner las bases fundamentales para repetirla, y por lo tanto no es una alternativa real, ¿no?, en mi opinión. Bueno, el problema de la metáfora, naturalmente, que retórica es un problema infinito, ¿no?, claro, y es muy complicado. En mi opinión, la cuestión fundamental es movernos dentro no de la tópica retórica, sino movernos dentro de la propia terminología de Blumenberg, ¿no? Entonces, a mí no me interesan Blumenberg, metáforas son de muchos tipos. Secularización es una metáfora, no es un proceso histórico, es una metáfora. Pero hay metáforas realistas, metáforas que tomamos de la ciencia y que las proyectamos a la filosofía. La metáfora, por decirlo así, en un universo weberiano, es la manera en que relacionamos las diversas esferas de acción. Esto es las transferencias que hacemos de la estética a la teología, que hacemos de la teología a la economía. Agamben es un pensador que no hace sino establecer metáforas, ¿no? La metrópoli como el lager. Esto es una metáfora, esto no podemos pensar que es un argumento, es una metáfora. Lo decisivo de Blumenberg es cuando habla de metáforas absolutas. Esto es lo decisivo. Esto es, metáforas absolutas es aquellas que reducen lo absoluto, lo humanizan. Y claro, esto implica antropocentrismo, claro. Pero seamos serios, ¿de verdad creemos que algo que pueda hacer el ser humano no implica que es solo si creemos que en el fondo podemos entender lo que es la teología nominalista de la potentia absoluta Dei, estamos en condiciones de generar algo no antropocéntrico, pero... Bueno, creo que tenemos que... Bien, sí, nos están apurando. ¿Me estás apurando? No, solo a mí, solo a mí. Bueno, yo voy a ser rapidísima. Quería volver al tema del viato irracional, que no solamente aparece en la doctrina de la ciencia de 1804, entre ser y saber, sino también de alguna manera aparece en la Grundlage der Wissenschaft de 1795 entre el primer y el segundo principio, porque el no-yo es irracional. Creo que planteado de esta manera,
lo voy a hacer en unos términos un poco dogmáticos, necesitaríamos algo que nos hiciera comprender que el saber no es el reflejo del ser o de la nada, porque también podría ser el reflejo de la nada, o el reflejo del mal, como dijiste en un determinado momento, una intuición intelectual que fuera concebida como el inconsciente, es decir, toda esa potencia maléfica que es saber ser. ¿Y qué instrumento tenemos para eso? Para saber que el saber no se refiere a la nada, como en el caso de Schelling, por ejemplo, en la carta octava, donde hace la interpretación de la intuición intelectual de Fichte, de las cartas filosóficas sobre el humanismo. Te anticipo mi pregunta por donde va. ¿Qué papel cumple el amor, el sentimiento, el saber realmente que estoy instalado en el ser y no en la nada? Bueno, estoy un poco inquieto porque no sé dónde está mi teléfono y no lo encuentro. Si alguien lo ha visto, por favor. Que no te haya pasado como la capa de la reina que se la pero yo creo que creo que no hay posibilidad, no hay verdaderamente posibilidad de comprender a Fichte. No creo que posibilidad de comprender a Fichte al margen de una inflexión en su pensamiento, una inflexión muy profunda en su pensamiento, que es después del Atheismus Streit, ¿no? Cuando dejan caer sobre la sospecha de que en el fondo está organizando un espinosismo, ¿no? Y por lo tanto un ateísmo. A partir de ahí Fichte se esfuerza mucho por reconstruir sus relaciones con el cristianismo, por ser mucho más explícito de lo que había sido antes respecto de que su filosofía no niega realmente, ¿no?, las estructuras básicas del cristianismo. Y creo que, en cierto modo, podemos decir que lo que está haciendo Fichte es articular la doble serie de la revelación y de la filosofía, prácticamente en unas condiciones que se recuerdan mucho de la Kritik aller Offenbarung, ¿no?, en el sentido de que una vez que la filosofía llega a su plena madurez, ciertamente está en condiciones de prescindir de la revelación, pero porque ha salvado ya todos sus contenidos, ¿no? Esto sin comprender que esa revelación sigue formando parte lesinguianamente de una educación de la humanidad, y que cuando la filosofía es suficientemente madura como para ganar sus contenidos sin ayuda de la revelación es prescindible, creo que este movimiento es un movimiento muy central en la totalidad de Fichte y en el último Fichte. Y esto significa que en el contexto de esa tradición el ser humano no puede efectivamente percibirse al modo de Schelling, no puede percibirse al modo de Schelling, sino que tiene que percibirse desde la reunificación radical de ser, existencia y conocer. Esto es, ser y salvación. Y que por lo tanto no podemos establecer esa radicalidad gnóstica de diferencia entre lo natural, lo existente y la dimensión de salvación. Esta dualidad, que es en el fondo la dualidad que rige todo el pensamiento de Schelling y todo el pensamiento de Hegel, es profundamente anticristiana, es gnóstica, no tiene nada que ver. Y por lo tanto yo creo que Fichte, desde este punto de vista, está elaborando una filosofía que se niega a mostrar que la salvación tiene que pasar por una completa antinaturalización. Y por eso la dimensión salvífica de la luz
tiene que estar incorporada a la dimensión existencial de la vida. Por eso no cabe una escisión radical entre esas dos actitudes, y el hombre no puede pensarse de otra manera, si quiere efectivamente tener una vida que se pueda autocomprender como una vida que en cada finitud reúne las condiciones completas de su sentido. Porque este es el problema de Hegel. Hegel no comprende que la finitud del espíritu finito reúne en sí mismo las condiciones totales de su propio sentido. Solo tiene sentido cuando se niega como finitud, solo tiene sentido cuando se ve desde el saber absoluto. Pero Fichte se niega a eso porque asume de entrada el valor absoluto de lo humano. De lo humano finito. No del espíritu absoluto, no, de lo humano finito. Y se niega, por lo tanto, a la diferencia entre espíritu finito y espíritu absoluto. Profesor, perdón que tenemos que hacer una pausa. Agradecemos al profesor José Luis Villacañas. Bueno, mi neurosis finalmente